Hola, muy buenos días a todos los que se fueron conectando. Mi nombre es Nicolás Girasol, soy del equipo de marketing de Logiclis Argentina y voy a estar moderando este webinar sobre mejores prácticas para configurar redes en Azure. Va a estar liderado por Andrés Basso, que es Business Development Manager de Cloud para Logiclis Argentina, y Javier Gaiviso, que es arquitecto de soluciones Microsoft también en Logiclis Argentina. El webinar va a estar durando aproximadamente 40 minutos, 45 minutos, y luego de la sesión les vamos a estar compartiendo la presentación para que puedan revisar los conceptos que tengan. Si hay alguna duda, pueden canalizarla a través del chat, y le voy a estar dando paso entonces a Andrés y Javier para que puedan comenzar la sesión. Perfecto, Nico, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Ahí ya Nico me presentó, soy Andrés Basso. Soy responsable de lo que es el desarrollo de la vertical de nube dentro de Logicalis. Pasemos un poco a ver la agenda. Demos siguiente slide. La idea es que esta sesión dure aproximadamente un poco menos de una hora, para así dejamos espacio a lo último de hacer preguntas y respuestas. Tienen su chat para escribir estas preguntas a medida que avancemos. Es importante que pregunten, así al final vamos leyendo sus preguntas y las vamos respondiendo. Igualmente al final de la sesión se va a pasar esta grabación y también alguna encuesta para que si alguno se quedó con alguna duda, alguna pregunta, la podamos resolver luego. Bueno, la agenda, vamos a ver una introducción, si bien hay muchos que veo que ya nos conocen de quién es Logicalis, quizás no sabían que estamos con todas las tecnologías cloud, así que vamos a ver una pequeña introducción de eso. Y después ya nos metemos en lo que es el webinar de Azure, mostrando conceptos de red, diseño, buenas prácticas y obviamente temas de seguridad. Y por último, los servicios propios nuestros que tenemos en Logicalis. Así que avancemos. Acá es un panorama a nivel mundial. ¿Quién es Logicalis? Es una empresa multinacional que tiene presencia en más de 25 países alrededor del mundo. Es un grupo empresario británico en el cual se caracteriza por tener la mayoría de sus empleados técnicos y obviamente que sean de tecnología. Por eso es una de las características de Logicalis. Tienen más de 4.000 técnicos y la mayoría de estos tienen un nivel técnico y especializado en ciertas verticales de tecnología. Pasemos al siguiente. Quizás muchos nos conocen a Logicalis, nos relacionen con el lado de las redes, el lado data center. Probablemente a muchos de ustedes hemos trabajado en ese tipo de proyectos, también del lado de seguridad y colaboración, pero Logicalis ya hace un tiempo que entendió que también las tecnologías iban por el lado de las nubes, cloud privada, cloud híbrida y cloud pública, y hace ya 4 años empezó esta inversión en la cual enriqueció el portfolio y empezó a invertir en recursos para tener lo que es hoy en día una unidad de cloud, una unidad cloud que es regional, que tiene presencia en la mayoría de los países que estamos viendo en la región. Tenemos parte de esta inversión se muestra en lo que es Microsoft. Hoy en día somos Gold Partner de Microsoft y tenemos el reconocimiento de ellos a partir del Azure Expert Managed Services Program, que es un programa en el cual solo 65 partners a nivel mundial lo tienen, de los 60.000 partners que tiene Microsoft, lo cual nos ubican en una elite súper importante en lo que es los partners de Microsoft. Y bueno, tenemos obviamente un montón de casos de éxito y al final vamos a estar hablando de qué servicios damos con respecto de nube. Pero bueno, esto era una pequeña introducción para que sepan que Logicalis viene trabajando ya hace tiempo, viene invirtiendo y tiene un foco importante en lo que son los servicios de nube. Así que bueno, no robo más tiempo, arranquemos con lo que es el webinar. Les cedo la palabra a Javi. Todo tuyo, Javi.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo les voy a dar, Javier Arbizo es mi nombre, le voy a pasar a dar el buen. Ok, bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso por los recursos básicos de networking que encontramos en Azure. Sí, básicamente, obviamente, lo que es una virtual network, que bueno, vamos a entrar en más detalle en el siguiente momento. Recursos de VPN Gateway, que básicamente es un servicio manejado de VPN con el cual yo me puedo conectar, ¿sí?, a la red de Azure. Network Watcher, digamos que es la utilidad para hacer troubleshooting de todo lo que es networking, ¿sí?, en las redes, tanto on-premise como híbrido y como cloud, ¿sí? Load Balancer, que es el servicio manejado de balanceador de carga de nivel de capa 4 que tiene Azure. Azure DNS, servicio manejado de DNS que puede entregar tanto zonas públicas como privadas manejadas. Application Gateway, que digamos es el balanceador de capa 7, ¿sí?, que puede integrar WAF para exponer aplicaciones web. Traffic Manager, que es digamos un ruteador o balanceador a nivel de DNS, con el cual yo puedo balancear aplicaciones en las distintas regiones de Azure, digamos, y en todo el mundo. Content Delivery Network, que es la red de CDN que ofrece Microsoft, ¿sí?, basada en Azure, con los cuales los puntos de presencia, los puntos Edge que tiene distribuidos a nivel de todo el mundo para el cacheo de contenido, ¿sí?, aceleración de tráfico, ¿sí? Y Azure Express Route, que es la conectividad de capa 3 mediante un proveedor, en el cual yo puedo tener un ancho de banda mayor a una conexión VPN. Pasemos rápidamente a conceptos, el concepto de VNet, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿qué es una red virtual? ¿Sí? Es un contenedor de objetos que nos sirve para aislar tráfico y segmentar nuestras aplicaciones. Se basa en un espacio de direcciones, obviamente, como cualquier red, ya sea física o virtual, en un hipervisor, ¿sí?, en el cual yo tengo particionado en subredes esa red virtual y donde aprovisiono las máquinas virtuales. Y esas redes, digamos, las aprovisiono en mi ámbito, que puede ser una región de Azure, en los data centers distribuidos en todo el mundo. Deme un segundo, aquí, ¿sí? Y el otro ámbito donde yo puedo aprovisionar redes es una suscripción. La suscripción obviamente es un espacio de facturación, el cual obviamente yo puedo, en una misma suscripción, puedo aprovisionar múltiples redes virtuales en múltiples regiones. Bueno, el manejo de DNS en las redes virtuales son las VNet, ¿sí? La configuración obviamente se puede hacer a nivel de NIC o de placa de red, o a nivel de subred, ¿sí? Yo configuro, digamos, mi DNS a nivel de subred, por ejemplo, y por defecto tengo, digamos, el DNS que me ofrece de Azure DNS, que me ofrece Microsoft, pero puedo cambiar esa configuración para que mi resolución en una VNet sea a través de, por ejemplo, un domain controller, un servidor de DNS, o puedo tener una zona privada de DNS de Azure y tener toda mi resolución en forma privada en toda mi red a través de un servicio administrado como Azure DNS, ¿sí? Las configuraciones de DNS en las máquinas virtuales siempre se establecen a través de DHCP. ¿Cómo es el enrutamiento de tráfico en una VNet? Básicamente lo que yo tengo, sí, es una tabla de ruteo de sistema que me provee Azure cuando creo una VNet, que esa tabla de ruteo no se puede modificar, con lo cual yo por defecto tengo ruteo de tráfico entre todos los objetos que están en la VNet, ¿sí? O sea,
todas las VMs o todos los objetos de red que yo aprovisiono en una VNet, y por más que estén en distintas subnet, por defecto yo tengo ruteo de tráfico entre todos los objetos, ¿sí? Obviamente yo puedo modificar ese comportamiento, ese ruteo de tráfico, agregando mis propias tablas de ruteo o User Defined Route, como le llama Azure, y modificar ese comportamiento. Por ejemplo, si yo quiero rutear tráfico a través de un appliance o quiero rutear tráfico directamente hacia mi on-premise, lo puedo hacer sobreescribiendo esa tabla de ruteo de sistema que me ofrece Azure, ¿sí? Aquí vemos una tabla de ruteo de sistema típica. Por ejemplo, como les decía, en la primera línea ven que la red 10.0.0/16, digamos, todo el tráfico queda ruteado entre esa red. Obviamente las demás direcciones no tengo, que son las direcciones IP privadas, no tengo salida de ruteo. Y importante el ruteo a internet por defecto de todas las VMs o máquinas virtuales que yo pueda aprovisionar en esa VNet, si van a tener salida a internet por digamos, un gateway especial que Azure me provee, que es el próximo salto de internet, ¿sí? Yo puedo, como les decía, armar una tabla de ruteo propia para modificar el comportamiento de ruteo en una VNet. Básicamente agregando entradas a esa tabla. Por ejemplo, que mi enrutamiento de internet, en vez de ser por un gateway específico de Azure, se me pueda salir por un virtual appliance o alcanzar una red que yo defina en mi on-premise a través de un virtual gateway, ¿sí? ¿Cómo selecciona Azure las tablas y las rutas según su prioridad? Bueno, en realidad, como cualquier sistema de ruteo, también esto es análogo a las redes on-premise, la ruta más específica, o sea, el prefijo de ruta que yo tengo en las tablas de ruteo más específico es el que gana, por así decirlo. O sea, si yo tengo una ruta definida con un /16 y tengo una misma ruta hacia otro salto con una /24, la que gana con el prefijo más específico va a ser la /24, ¿sí? Y si varias rutas comparten o tienen un mismo prefijo, Azure lo que hace es primero especificar la ruta de usuario, en la que nosotros definimos, que hace un override sobre la ruta de sistema, y luego usa las rutas que pueda aprender por BGP, ¿sí? Y bueno, obviamente luego la ruta de sistema. Bueno, recordar, las tablas de ruteo de sistema no se pueden eliminar, ¿sí? Pero se pueden hacer el override de dicha configuración, digamos, creando nuestras propias tablas de ruteo, ¿sí? Bueno, pasemos, ¿qué opciones tenemos de conexiones a redes on-premise o qué llama, digamos, a redes híbridas Azure, ¿sí? Entre mi conexión on-premise y mi infraestructura de cloud, ¿sí? Básicamente tengo dos opciones. Obviamente, generar una VPN de sitio a sitio con un dispositivo, digamos, que yo tenga on-premise y con dos posibilidades, tener, como les decía, un VPN Gateway, que es el servicio administrado de VPN en Azure, o tener mi propio software de VPN para conectarme a mi red, ¿sí? Y Azure Express Route, que es una conexión privada, que obviamente el tráfico no pasa por internet y me lo provee un proveedor de servicios de internet. Un VPN de sitio a sitio, como les decía, usa la conexión sobre internet, ¿sí? Me conecto a mi puerta de enlace local, que obviamente puede ser un firewall o cualquier dispositivo que acepte conexiones de VPN a través del protocolo IPsec y IKE, ¿sí? Generando encripción de tráfico.
Y lo que yo necesito obviamente es un dispositivo de un gateway o como les decía un firewall compatible para levantar el túnel entre mi VPN gateway y en Azure y mi dispositivo local, ¿sí? ¿Qué ventajas tengo con esto? Bueno, la simplificación de la conexión porque realmente es, digamos, bastante sencillo y lleva poco tiempo levantar un túnel de VPN entre Azure y mi red on-premise. Obviamente el cifrado extremo a extremo y lo que tiene que es fácil de ampliar y escalar porque yo puedo comenzar, por ejemplo, en caso de un VPN Gateway, con un SKU que es, digamos, un nivel básico y después a medida que yo necesito ancho de banda o cantidad de túneles, puedo ir agrandando, digamos, esos SKU y por supuesto agrandar mi capacidad de networking. Si tengan en cuenta que por ejemplo, un VPN Gateway de Azure siempre se aprovisiona en una subred especial, ¿sí? Que por lo general y como mejor recomendación, con mejores prácticas se usa un /27 y usa su propio nombre, ¿sí? Es una subred con un nombre y especial que Azure determina para que yo pueda poner un VPN Gateway. Generalmente se suele poner en el último segmento de la subred /27, /28, /29 que yo pueda aprovisionar, ¿sí? Y en esta subred lo que no debemos usar son los Network Security Group, que ya lo vamos a ver más adelante, que son las tablas que con lo que yo puedo filtrar tráfico, digamos, o puertos o protocolos. Y en esta subred no es recomendable, en realidad, digamos, directamente no puedo poner filtrado de tráfico, ¿sí? Los tipos de VPN que yo tengo son basados en rutas y basados en policy, ¿sí? Que eso en realidad lo determina mi compatibilidad con mi firewall o dispositivo de red local que yo pueda tener. Bueno, conexión Express-Route. Una conexión Express-Route básicamente es una conexión de capa 3 que me da un proveedor que está asociado entre los data centers de Azure y el proveedor, ¿sí? Ya de por sí es redundante porque entre el proveedor y Azure, el mismo levanta un circuito con dos conexiones y redundante. Obviamente mi proveedor a mi centro de datos me tiene que llegar o con dos dispositivos o dos conexiones para que sea redundante, digamos, en la última milla, ¿no? Pero bueno, la ventaja que yo tengo de esto, obviamente, que tengo, a diferencia de una VPN, tengo un ancho de banda predecible, ¿sí? Y creo que lo más importante es un SLA definido, o sea, yo contrato un SLA con mi proveedor diciéndole cuánto tiempo o qué SLA tengo para esa conexión, ¿sí? Y obviamente lo que yo logro con esto también es tener baja latencia, o sea, puedo tener aplicaciones que necesitan ya de por sí tener una baja latencia, por ejemplo, con conexiones a base de datos o otras aplicaciones entre mi on-premise y mi nube, obviamente con una conexión Express-Route voy a mejorar, digamos, ese punto, ¿sí? Bueno, pasemos a diseño de networking, ¿sí? Básicamente, cómo diseñamos una red en mi on-premise, ¿sí? Usando el típico modelo de 3 capas que es de acceso, distribución y de núcleo. Esto lo hacíamos en una estructura de red jerárquica y obviamente contábamos con un router o varios routers en realidad en el medio que me hacían la conectividad entre mis subredes y sitios o incluso mis VLANs, digamos, podía rutear las VLAN que yo configuraba en mi on-premise, ¿sí? O equipos de virtualización de red. Y típicamente necesitaba un equipo de NAT para comunicarme al exterior que se hacía por medio de una, digamos, una red de MZ donde yo publicaba servicios a Internet. ¿Cómo es el diseño típico de una red en Azure? ¿Sí?
Como tengo la posibilidad de escalar la infraestructura en forma, digamos, de acuerdo a mi demanda, ya no me preocupo tanto por armar ese esquema jerárquico y obviamente no tengo dispositivos de hardware. Y lo que trato es segmentar, digamos, generar una red y segmentarla de acuerdo a mis aplicaciones, o sea, a mis frontend, que generalmente pueden ser servidores web, por así decirlo, que van a presentar mi aplicación a los usuarios, y mis backend, que realmente son aplicaciones de base de datos, donde el cual yo proceso mis datos. Y entonces yo ya pienso mi red en una estructura de red y subred pensando en mis aplicaciones y cómo segmentar, digamos, de acuerdo a las funciones que van a tener mis máquinas virtuales o mis servicios para esas aplicaciones, ¿sí? Obviamente toda la infraestructura se diseña en segmentos para adaptarlas a mi aplicación, y en el cual en eso yo puedo incluir varias VNet segmentadas en generalmente 2 o 3 capas de subredes para aprovisionar mis aplicaciones, ¿sí? ¿Cuándo debo usar múltiples VNet? Porque como les decía yo en una suscripción, o no es mi región, yo puedo aprisionar no todas las VNet que yo quiero, tengo un límite por suscripción, pero bueno, es un límite muy amplio, entonces yo puedo aprisionar varias VNet con sus espacios de direcciones propios en cada suscripción. Entonces, ¿cuándo yo puedo usar varias VNet para mi infraestructura? Bueno, cuando puedo ahorrar costos, digamos, puedo usar, por ejemplo, una VNet para provisionar servicios compartidos, ¿sí? Como pueden ser, no sé, un servidor de DNS, un Active Directory, y esa VNet, digamos, aprovisionar esos servicios para que otras VNet consuman esos servicios y no tener servicios duplicados, ¿sí? Entonces, si yo quiero segmentar, otra ventaja de tener múltiples VNet, si yo quiero segmentar mis ambientes, por ejemplo, quiero segmentar mis ambientes en una red, que toda mi red de producción esté separada de mi red de dev, por ejemplo, eso lo puedo hacer generando múltiples VNet. O segurizar el tráfico, que ya lo vamos a ver, si yo quiero tener segmentado mi tráfico y después en todo caso tener esa conectividad por medio del backbone de Azure, por medio de un peering, lo puedo pensar como mi data center como múltiples VNet, ¿sí? Entonces, recordar aquí lo que es importante recordar es que una máquina virtual, una vez que yo la aprovisioné en una VNet, no la puedo cambiar de VNet. Sí la puedo cambiar de subred, ¿sí? Obviamente, digamos, no es un stopper, por así decirlo, porque imagínense que básicamente una máquina virtual no es más que un archivo de disco duro, digamos, con una definición, un archivo de un TXT o lo que sea, con una definición de hardware de máquina virtual, ¿sí? Entonces yo puedo tener ese archivo, ese VHD de disco, puedo copiarlo y armar otra máquina virtual, ponerla en otra VNet y asociarla, digamos, con mi disco que tiene el sistema operativo, y ahí migré mi máquina virtual de VNet, ¿sí? Pero en forma directa no tengo forma de cambiar mi máquina virtual una vez aprovisionada en una VNet hacia otra, sí de subred, ¿sí? Por eso como les decía, se recomienda crear, digamos, las máquinas virtuales desde el principio en la VNet correcta, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando yo aprovisiono una VNet, el espacio de direcciones que yo le asigno, digamos, en realidad a cada subnet que yo luego creo dentro de esa VNet, pierdo 4 direcciones IP por cada VNet, ¿sí? Y las máquinas virtuales, esto es importante, yo no aprovisiono las máquinas importantes, digamos, en el sistema operativo, no configuro las direcciones IP o todo el networking en el sistema operativo sobre las NIC, sino que lo hago por medio del servicio de DHCP que tienen todas las VNets, ¿sí? O sea, todas las VNets Azure entrega un servicio de DHCP, con lo cual la información de DNS y de IP está preconfigurada, ¿sí?
¿sí? O sea, yo nunca debería a una máquina virtual escribirle, digamos, o seleccionar del sistema operativo en la NIC una IP fija. Sí podría reservar direcciones IP, o sea, si yo quisiera que una máquina virtual bootee siempre con una misma dirección, podría reservar esa dirección IP como parte de DHCP, pero en el sistema operativo siempre tengo que poner la opción de DHCP, que tome IP por DHCP. ¿Sí? Bueno, acá básicamente las redes o que yo pueda, digamos, las direcciones IP obviamente privadas, esto no cambia con lo que yo debería implementar en mi on-premise, digamos, los segmentos de redes que yo puedo usar para provisionar VNets y luego aprovisionar servicios en Azure. ¿Sí? Y lo que pasemos ahora, digamos, es lo que es un diseño de red de MZ típico en Azure, donde yo tengo un gateway, un VPN gateway con mi subred mi subnet de gateway, que va a tener mi dispositivo de VPN, con lo cual me voy a conectar hacia mi on-premise. Una o varias subredes donde yo pueda aprovisionar mi firewall, digo una o varias porque es de acuerdo al vendor y el tipo de firewall o network virtual appliance que yo voy a aprovisionar, la cantidad de subredes que ese appliance va a necesitar. ¿Sí? Y obviamente para redireccionar ese tráfico hacia mi firewall central, por así decirlo, y que mi firewall se encargue luego de rutear tráfico, ya sea o hacia internet o hacia mi red on-premise, necesito crear en cada subnet o en cada VNet que se va a conectar a ese firewall una tabla de ruteo especial que diga que todo mi tráfico se va a rutear hacia mi firewall. ¿Sí? Esto es un diseño típico básico sobre una subnet, pero obviamente se puede complejizar, digamos, esto si yo tengo múltiples VNet con en realidad solo un firewall central, pero puedo tener otro balanceador, un WAF, tendría que ver cómo accedo a mis aplicaciones, digamos. Pero bueno, esta es la foto, digamos, básica de una red de meseta. ¿Sí? Tema importante, digamos, que luego lo vamos a editar, lo que es el emparejamiento de redes virtuales, que básicamente lo que yo logro si tengo creadas varias VNet en una misma suscripción o en varias, ¿sí? Porque yo puedo hacer peering de VNets que estén en una suscripción o en distintas. Que es básicamente un peering, es una conexión, un punto de conexión entre las dos VNets que, digamos, no necesita un gateway para unirlas, sino que uso el backbone y toda la red interna de Azure para conectar, ¿sí? Logrando baja latencia. Entonces, como les decía, yo podría tener una VNet en una región y otra VNet en otra de Azure, en distintos data centers, y conectarlas entre sí por medio de un peering y usar, digamos, el backbone de Azure para el tráfico, tener el tráfico en esa VNet. ¿Sí? Recordar que los peering de VNet no son transitivos, o sea, si yo hago un peering entre la red A y la red B y otro peering entre la red C y la red B, entre la red A y C no tengo conectividad, obviamente a menos que haga un peering directo, pero digamos, no tengo transitividad en principio, digamos, en los peering que yo realice. Bueno, ¿y qué debo tener en cuenta para hacer un diseño red? Por supuesto, en realidad lo que debo tener en cuenta es cuántas VNet, subnet y cuántos dispositivos de red voy a tener en mi data center virtual que yo comienzo a configurar, ¿sí? O sea, necesito saber cuántas IP o cuántas aplicaciones, por así decirlo, quisiera yo deployar en las redes de producción, en las redes de dev y así dimensionar
cuántas subnet y qué espacio de direcciones voy a necesitar para las VNet. ¿Sí? Entonces, básicamente yo con estas preguntas podría plantearme y obviamente plasmarlo en un esquema o en una documentación de mi subred. Tengan en cuenta que cómo puedo hacer yo el diseño de mi red de Azure. Obviamente, como yo voy a conectar luego redes entre mi on-premise y Azure o entre otras redes de otras cloud, por así decirlo, yo lo que tendría que planear es que el espacio de direcciones entre redes no se solape, que esto es importante. O sea, elegir un espacio de direcciones, que yo voy a plantear mi data center en Azure, que sea distinto y que no se solape con ninguna red on-premise o ninguna otra red virtual. ¿Sí? Porque el día, si yo las quiero conectar, obviamente la condición necesaria para conectar dos redes es que no se solapen dichas direcciones. ¿Sí? Entonces ahí es una cuestión de diseño de cómo yo empiezo. Si yo tengo una red, digamos, por ejemplo, /16 y la dedico solamente al data center de Azure, ¿ok? Empiezo con una red /16 y empiezo a subnetear y a crear subredes a través de esa dirección de red. O obviamente podría crear varias redes /16 y ir aprovisionándolas a medida que yo lo necesite. Tengan en cuenta que digamos, tengo los dos approaches, digamos. Yo debería sumarizar una red y decir, bueno, toda esta mi red va a ser Azure. Entonces en mi dispositivo de red local solamente tengo una sola red, digamos, con rutas hacia mi data center de Azure. O podría tener, digamos, en mi dispositivo de red local, decir, bueno, todas estas listas de redes son las que voy a tener en Azure y las que, digamos, cuando obviamente el tráfico se dirija por VPN o ExpressRoute a ese dispositivo, me rutea hacia la correcta red en Azure. Sí. Entonces, ¿cuáles serían las mejores prácticas para diseñar una red o implementar una red de Azure? Básicamente, primero documentar en una planilla mi direccionamiento de IP, ¿sí? Eligiendo mi nomenclatura, ya tener una nomenclatura definida, porque cada objeto que yo creo en Azure generalmente tiene un nombre, ¿sí? Y lo que pasa es que yo empiezo aprovisionando la primera red con un nombre y a medida que voy creciendo, si no tengo una nomenclatura bien definida, empiezo a poner nombres, digamos, en el momento y después, digamos, se hace un poco una ensalada. Entonces, yo les recomiendo tener una nomenclatura ya antes de empezar con una configuración de red, tener ya una nomenclatura de todos los objetos de networking que voy a aprovisionar esa red, ¿sí? Obviamente mantenerse lo más simple posible, porque como les decía, si yo tengo una sola red y /16, por ejemplo, y es la que aprovisiono en Azure, bueno, yo sé que todo lo que esa red implica está en mi nube, por así decirlo. En cambio, si yo tengo varias redes aprovisionadas, ahí tengo que documentar, digamos, que mis dispositivos locales, que todas sus redes son mi data center en la nube. Obviamente lo puedo hacer y ahí depende, digamos, la cantidad de espacio y direccionamiento IP que yo tenga disponible desde mi on-premise, pero bueno, si yo tengo espacio disponible para realizarlo, no hay inconveniente, ¿sí? La otra recomendación sería que empezar siempre con redes /16, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Como la idea luego es conectarme a todas mis redes on-premise y mis redes que tenga hasta en diferentes clouds, y recordemos que como no se pueden solapar, si yo empiezo con redes muy grandes, lo que voy a hacer es agotar todos los espacios de direcciones IP desde el principio y luego no me va a quedar, digamos, opciones para conectarme a mis otras redes, ¿sí? Entonces, ahí lo que hay que hacer un estudio y pensarlo bien. Primero, obviamente, de mi definición con qué cantidad de subredes cuento y luego, digamos, no
no elegir sus redes, por así decirlo, desde el principio grandes que en el futuro puedan solaparse cuando yo quiera interconectar redes, ¿sí? Y la otra recomendación o mejor práctica que digamos, es una recomendación básicamente de Microsoft, es estructurar mi data center y mi red de Azure con digamos, el recurso de Hub and Spoke, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, que básicamente lo que yo hago aquí, lo vemos en Azure Hub and Spoke, que en realidad es una topología y un diseño de red, que yo lo que hago básicamente es aprovisionar una red virtual como concentrador, o sea que va a ser mi centro de conectividad de red, en el cual yo aprovisiono todos mis dispositivos de conectividad y todos mis dispositivos que van a ser compartidos hacia mis luego radios de red, que por ejemplo pueden ser carga de trabajo o ambiente, ¿sí? Entonces yo tengo en la red central un firewall, con lo cual puedo filtrar tráfico, y tengo todo mi equipo de IT, digamos, haciendo la gobernanza de tráfico y de red en mi hub central y mi conectividad on-premise, y luego tengo ambientes en los radios que son VNet, digamos, de ambientes de trabajo que pueden ser ambientes, por ejemplo, como producción, dev y test, o ambientes de aplicaciones en particulares donde yo aíslo tráfico en esas redes, ¿sí? Componente típico de Hub and Spoke, como les comentaba, es una red central con la cual tiene todos los objetos de conectividad, como el gateway hacia mi on-premise, ¿sí? Un firewall central, con lo cual yo voy a filtrar tráfico entre los radios o Spoke y mi red central y hacia mi red on-premise, y obviamente distintas subredes que yo puedo aprovisionar, como pueden ser una red de management, en la cual yo voy a aprovisionar equipos para acceder a administrar luego toda mi red y mis equipos en los radios, o incluso una subred de servicios compartidos, como puede ser un domain controller, ¿sí? Yo podría aprovisionar una subred ahí en el hub, un domain controller para ser consumidos, digamos, por todas las aplicaciones y todos los ambientes que yo genere en los Spoke, ¿sí? Entonces, en los Spoke o radios, yo genero una VNet, como le decía, para ambiente o proyectos de aplicaciones, y lo que hago es hacer un peering usando la propiedad de peering network de Azure, usando su backbone, y me conecto a ese hub central para tener conectividad hacia mi on-premise y tener filtrado de tráfico. ¿Qué ventaja tiene esto? Por ejemplo, una de las ventajas es que yo puedo aprovisionar mi red de hub en una suscripción, ¿sí? Y mi red de Spoke en otra suscripción. Entonces yo ahí tengo segmentación de suscripciones por ambiente o por cargas de trabajo, ¿sí? Eso lo puedo aplicar, digamos, a nivel de costo o más. La ventaja que tiene es que lo puedo aplicar a nivel de management, ¿sí? O gobernanza, con lo cual yo podría digamos, aprovisionar toda mi red en una suscripción, por ejemplo, de dev, y pensar mi gobernanza para los distintos equipos de dev que, digamos, tengan permiso sobre esa suscripción, ¿sí? Y tener, mientras el equipo de IT central, por ejemplo, tiene gobernanza y sobre todos los dispositivos que tienen sobre la red de hub, ¿sí? Entonces, son varias las ventajas, y lo que tiene es un modelo escalable, porque fíjense que a medida que yo voy necesitando ambientes o redes de aplicaciones o de proyectos, las voy agregando y voy haciendo los peering contra el Spoke, contra el hub, perdón, y tengo conectividad hacia mi on-premise. Como les decía, componentes típicos que aquí juega un rol fundamental el peering de VNet, ¿sí? Con lo cual yo puedo hacer peering ya sea de redes que estén en la misma región de Azure, o incluso usando la propiedad de Global Peering, que es hacer peerings entre VNet que estén en distintas regiones de Azure.
Sí, obviamente eso tiene un costo porque el tráfico de ingreso y egreso entre redes que están en distintas regiones de Azure puede inferir en un costo quizá, obviamente depende del tráfico, pero no, quizá mínimo, pero bueno, lo tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, ¿qué opciones tengo de filtrado de tráfico? Sí, en Azure. Obviamente un Network Virtual Appliance, o lo que es un NBA, que básicamente es una máquina virtual con software preconfigurado que tiene servicios de firewall o IPS, ¿sí? O filtrado de tráfico. Como vemos en la imagen, por ejemplo, ahí yo tengo un NBA en alta disponibilidad, usando, digamos, una vez que básicamente una máquina virtual, el cual disponibiliza dos placas de red, la placa de red en una subred, fíjense en las DMZ, ¿sí? En las distintas DMZ, y obviamente aprovisionado por un balanceador de carga, digamos, a la entrada, con lo cual ahí tengo alta disponibilidad y puedo tener, digamos, aumento de ancho de banda, porque recuerden, como les decía, un NBA no deja de ser un equipo o una máquina virtual con software, y esa máquina virtual no escapa a ninguna de los requisitos de cualquier máquina virtual que yo pueda provisionar en Azure, ¿sí? O sea, depende del tamaño de la máquina virtual que yo pueda provisionar, es la cantidad de NICs, digamos, o de placas de red que yo le pueda provisionar a esa red. El ancho de banda que yo pueda tener esa NIC depende, digamos, del SKU o la característica de la VM. Y entonces eso ténganlo en cuenta. ¿Y qué opciones de NBA o Virtual Appliance tengo? Obviamente tengo una gran cantidad de appliances que yo los puedo, digamos, traer del marketplace, que como les decía, básicamente cuando yo aprovisiono una NBA de un marketplace, lo que me hace es, me trae una plantilla, un template, en el cual, digamos, el proveedor de ese NBA, ¿sí? Como vemos ahí, digamos, no solo los que vemos en pantalla, pero sí tenemos una gran disponibilidad de vendors de NBA. Esa plantilla me la provee el vendor, entonces se me aprovisiona una NBA de acuerdo a las características de ese NBA en mi VNet, ¿sí? Como les dije, tengan en cuenta que cada vendor o cada NBA tiene su propia, digamos, configuración. Algunos usan una subred, otros usan dos, otros pueden usar 3 subredes, digamos, por ejemplo, de management, la que usan de tráfico de entrada y de salida. Y entonces eso lo tienen que ver con el vendor de ese appliance. Y obviamente tengo también el servicio de Azure Firewall, que es el servicio manejado de firewall de Microsoft, que obviamente lo puedo utilizar. Y bueno, en realidad tienen dos modalidades, y sí, cada, de acuerdo al vendor, tiene sus modalidades de pago. Como yo levanto la VM, digamos una VM, y luego aprovisiono el software en esa VM, el vendor, medio de un template. En caso de un vendor de terceros, digamos, yo tengo el costo del consumo de esa VM en Azure más el software de la licencia que yo estoy utilizando, digamos, para ese vendor. En caso de Azure Firewall, digamos, no, yo tengo obviamente el costo solamente por el tiempo que yo tengo prendido, digamos, o levantado ese firewall, y eventualmente, digamos, el throughput o la cantidad de tráfico que yo, digamos, utilizo, ¿sí? a través de Azure Firewall. Entonces, ¿cómo yo puedo, digamos, algunos lineamientos, digamos, no solo esto, tómenlo como solo un lineamiento de cómo puedo yo elegir entre un firewall y el otro? Bueno, obviamente Azure Firewall, como les decía, tiene, digamos, ya en forma built-in, digamos, por así decirlo, es escalable,
y en alta disponibilidad, porque recuerden, es un servicio manejado de Azure, ¿sí? Entonces, yo no tengo que hacer ninguna configuración, como veíamos en el slide anterior, de, bueno, ver si tengo que poner dos firewall, digamos, en alta disponibilidad, qué placa de red tengo, digamos, si me acepta el ancho de banda, o qué disponibilidad tengo, digamos, de esa VM. Si digamos, otra de las ventajas que tiene, que es interesante, es, obviamente yo lo puedo manejar con todo lo que es el sistema de DevOps, porque yo lo puedo aprovisionar o configurar mediante una plantilla de ARM de Azure. ¿Sí? Entonces, la verdad que tiene casi cero mantenimiento y es muy fácil, digamos, reconfigurarlo o levantarlo. ¿Sí? Pero obviamente, ¿qué me da un NBA de terceros? Bueno, por supuesto, es avanzados, digamos, sistemas avanzados de filtrado de tráfico, ¿sí? Por ejemplo, inspección de paquete o de virus, ¿sí? Que todavía, digamos, Azure Firewall, digamos, si bien está en roadmap, no lo tiene. Entonces, obviamente yo tengo un vendor vamos a poner un ejemplo como Palo Alto, entonces yo tengo su firewall y tengo, digamos, features avanzados que me da ese vendor, ¿sí? Bueno, como les decía, cómo elegir una NBA, obviamente primero es, como les decía, cada VM, digamos, tiene sus características de acuerdo al SKU que yo le proporciono, y dentro de esas características, lo que se llama, que las VM pueden tener, es lo que se llama, digamos, compatibilidad con redes aceleradas, lo que, digamos, es un feature, digamos, algo especial, lo que hace es acelerar, digamos, porque el tráfico no pasaría por el hipervisor, entonces acelera todo lo que es la comunicación entre esa VM y el networking. Entonces yo tendría que tener en cuenta si mi vendor, digamos, acepta las VM que tengan estas características, ¿sí? Obviamente la cantidad de NICs que yo pueda aprovisionar en la VM, como le decía, sí, que eso me va digamos, a limitar en, por ejemplo, la cantidad de IP pública que yo pueda tener o la cantidad de subredes que yo pueda, digamos, manejar con ese NBA. Si acepta puertos en HA a través de un load balancer, como les decía, para escalar y tener alta disponibilidad entre 2 o más NBA. Y si tiene compatibilidad con escalado de máquinas virtuales, ¿sí? Para, digamos, en forma dinámica, de acuerdo a mi throughput que yo tenga a través de ese NBA, crecer o decrecer en tráfico y así tener digamos, tener que nunca tenga un cuello de botella en mi NBA, ¿sí? Como les decía, hay dos modelos, ¿sí? Pago por uso y aprovisionar tu propia licencia. Como les decía, en el caso de Azure Firewall y otros vendors usan el pago por uso, el cual yo prendo la máquina, prendo el firewall y solamente lo que hago es, digamos, pagar por ese consumo. O el otro modelo es, digamos, prender la máquina, generar, digamos, o pagar el costo de Azure por tener, digamos, el tiempo que yo tengo prendida la máquina virtual y comprarle las licencias a mi vendor, digamos. Bueno, ¿qué otras opciones tengo para filtrar tráfico? Obviamente que ya tiene incorporado como Azure, que es las reglas de los grupos de seguridad de red, que básicamente son reglas o tablas de filtrado de tráfico que yo puedo aprovisionar entre sus redes, en el cual yo puedo decirle qué tráfico entre sus redes quiero filtrar, basado en mi dirección de IP de origen y destino y mi protocolo, digamos, o sea, TCP, UDP, digamos, y mi puerto tanto de origen como destino, ¿sí? Y obviamente la opción que yo, digamos, una vez que tenga esa regla, la opción que yo pueda tomar sobre ese armado, digamos, de reglas, es decir, básicamente si lo deniego o si permito el tráfico, ¿sí? ¿Cómo asigno yo esos grupos de seguridad? Básicamente los grupos de seguridad se pueden asignar a una NIC, ¿sí? A una placa de red o a la subred, a la interfaz de red.
¿sí? Obviamente no son excluyentes, o sea, imagínense que si yo tengo una máquina virtual con un security group asociado a una placa de red, y luego esa máquina virtual está en una subred que tiene otro Network Security Group asociado a la subred, para, por ejemplo, tráfico de salida, lo primero se hace es fijarse en la tabla del Network Security Group de la NIC. Recién ahí, si supongamos que me permite tráfico, recién ahí salto a la otra tabla de Network Security Group para ver si deniego y permito tráfico. ¿Sí? Y al revés, si yo tengo entrada de tráfico, obviamente primero chequeo al Network Security Group asociado a mi subred, ¿sí? Donde está mi VM, y obviamente luego a la placa de red donde tengo yo mi segundo Network Security Group, ¿sí? Entonces, digamos, por así decirlo, como que se suman los Network Security Group. Acá vemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo en una tabla de Network Security Group, ¿sí? Que básicamente es como cualquier tabla de firewall, digamos, de cualquier firewall disponible, o como cualquier ACL, ¿sí? Donde, como le decía, yo elijo un puerto de origen, destino o protocolo y IP destino y de origen, y a eso le doy una acción que es obviamente permitir o denegar tráfico, y con esa entrada tiene una prioridad. Y por ejemplo, por supuesto, las prioridades, digamos, con números más bajos, sí, son las que más prioridad tienen sobre la tabla, porque se van, digamos, leyendo de prioridad, de número de prioridad más bajo hacia prioridad más alta. Y obviamente si yo encuentro en la entrada donde yo encuentro un deny de tráfico, ese tráfico ya se deniega y no pasa, digamos, digamos, a observar las otras entradas en la tabla, ¿sí? Y importante también para tener en cuenta, digamos, por lo que es todo ruteo de tráfico, y quizá no filtrado, pero sí redireccionamiento de tráfico, que son los puntos de conexión, que básicamente los puntos de conexión es, digamos, yo puedo redirigir mi tráfico a través del backbone de Azure interno cuando consumo servicios externos de Azure. Por ejemplo, imagínense un Azure Storage, el cual yo el servicio lo puedo acceder a través de Internet, por medio de una URL de Internet. Pero si tengo una VM en mi máquina, en mi red interna, que quiere consumir ese servicio, en vez de que obviamente el tráfico vaya por Internet y consuma ese servicio, yo puedo crear un punto de conexión para que el tráfico hacia Azure Storage se redirija por adentro, digamos, por mi red privada hacia el backbone de Azure, ¿sí? Entonces eso, ténganlo en cuenta, digamos, para cuando aprovisionan servicios que acepten, digamos, tener puntos de conexión. Por ejemplo, Azure Storage. Bueno, entonces, algunos tips, digamos, que podríamos tener en cuenta cuando implemento, digamos, un data center o empiezo digamos, a configurar mi red en Azure, ¿sí? Primero, obviamente, considerar el modelo Hub and Spoke, ¿sí? Porque por más que, digamos, las cargas de trabajo que yo no tenga, con las cuales comience, digamos, en Azure, Hub and Spoke me da, como le decía, el modelo para escalar en el futuro, ¿sí? Entonces yo puedo empezar con un diseño de red, digamos, y para aprovisionar aplicaciones en forma, por así decirlo, chicas, o tengo en mente que voy a empezar a aprovisionar pocas aplicaciones, pero si yo lo empiezo con el modelo Hub and Spoke, lo que me da la ventaja es que decir, bueno, el día de mañana, a medida que voy creciendo, puedo escalar sin tener ningún tipo de problema y sin hacer una rearquitectura de mi red, ¿sí? Entonces eso, digamos, ténganlo en cuenta. Es importante también tener, digamos, ya desde el primer diseño de la red, que diseñar, digamos, el direccionamiento IP para que no se solape con ninguna red productiva, tanto on-premise, con ninguna red productiva que o ya tenga en Azure o ya tenga en otras nubes privadas, ¿sí? El día
digamos, el día de mañana, si yo quiero interconectar esas redes, si las tengo solapadas, no voy a poder, ¿sí? Entonces, bueno, también respecto, digamos, a Hub and Spoke, digamos, planear los que van a ser los servicios compartidos y ya planear ese hub para tener esos servicios compartidos que podría, digamos, para ahorrar costos, y no tener duplicación de servicios compartidos. Recuérdense, lo más, digamos, lo más fácil de ver es, por ejemplo, un domain controller, ¿sí? Y ya planear un modelo de gobernanza mediante Airbag, ¿sí? Y de seguridad, que eso, digamos, mediante el modelo Hub and Spoke digamos, es más fácil planearlo, ¿sí? Obviamente planear la red de DMZ de acuerdo siempre al NBA que yo voy a elegir, ¿sí? El NBA que yo voy a elegir obviamente queda, por ahí decirlo, a criterio del grupo de seguridad de cada empresa. Cada uno tiene sus pros y sus contras, obviamente. Pero yo, digamos, como les decía, por ejemplo, Azure Firewall necesita una sola subred, y hay vendors que necesitan de 3 o más subredes, ¿sí? Para provisionar ese NBA. Entonces, ténganlo en cuenta. Y para segmentar las subredes en los Spoke entre las distintas capas de aplicaciones, ya sea frontend y backend, usar Network Security Group, ¿sí? Para segurizar, digamos, tráfico entre esas subredes. Obviamente usar políticas de Azure, esto es importante cuando yo quiero restringir la creación de ciertos objetos, o quiero, digamos, que mi red, por ejemplo, de dev solamente, en la cual se puedan aprovisionar ciertos SKU de máquinas virtuales, para yo decirme, bueno, como es una red de desarrollo, por así decirlo, quiero que la gente pueda aprovisionar, no sé, máquinas virtuales con 2 núcleos y 8 GB de RAM. Bueno, podría poner una política para solamente permitir eso y asegurarme que mi costo, digamos, no crezca en forma desmedida, ¿sí? Y bueno, y otro que por ahí es un poco difícil pensarlo para así decirlo, las personas que vienen del lado de networking puro, pero sí ya empezar a tener en mente, digamos, que todos los objetos que yo pueda deployar en Azure, ¿sí? Lo pueda hacer mediante un template, ¿sí? Porque eso me va a generar tener, por ejemplo, el tan famoso mentado infraestructura como código, tener un repositorio de código y tener toda mi infraestructura de red ya hasta básicamente documentada y poder ser modificada a través de un template de código, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Y bueno, y el último obviamente es documentar, que es algo que, por así decirlo, para nosotros técnicamente los técnicos es difícil, digamos, pero bueno, tener una buena documentación y tener algo documentado, digamos, toda la infraestructura después para todo lo que es troubleshooting o crecimiento en redes, siempre es bueno tenerlo. Así que bueno, espero que les haya servido. Le paso la palabra a Andrés, que nos va a comentar un poquito de los servicios de Cloud de Logicalis. Perfecto, gracias Javi. Bueno, como comenté al principio, tenemos dentro de Logicalis servicios, un framework de diferentes servicios que abordamos cada etapa de un proyecto de cloud. Pasame, Javi, al siguiente slide. La idea es comentarles un poco de estos servicios. Sabemos que estamos un poco cortos de tiempo, así que vamos a hacer lo más concisos posible. Como dije, este framework lo que hace es acompañar a nuestros clientes en el camino hacia la nube, desde el momento cero en el cual el cliente quiere ir a la nube pero no sabe cómo. Entonces ayudamos en las primeras etapas en hacer esos assessments iniciales, en armar la estrategia, en armar toda la parte de landing zone, como estuvo hablando Javi, todo ese temas de arquitectura, cuáles son las mejores prácticas, cómo debería configurar las redes, las políticas, permisos, etc. Ayudamos todo en la etapa previa a armar la nube, en el diseño de lo que es el cloud.
También a nivel ejecutivo, no solo a nivel técnico, sino también podemos ayudarlos a nivel ejecutivo de mostrar por qué la nube tiene sentido a nivel números. Después, obviamente, la parte de migración, nos ayudamos a migrar las aplicaciones elegidas. Puede ser un lift and shift o también tenemos la capacidad de hacer un refactor de una aplicación que no sea, digamos, compatible al 100% con la nube. Ayudamos a que sea compatible, a que sea cloud native, o también con el tema de contenedores, si esa aplicación se piensa en una tecnología de microservicios, trabajar en ese tipo de tecnologías y meterlos dentro de un container y llevarlos a la nube, también ayudamos en eso. Y después está lo que llamamos día 2, que es la operación y optimización. Ahí ya tenemos varios casos de éxito y trabajamos con clientes bastante importantes en el cual gestionamos y operamos su nube pública o también una nube híbrida, que pueden tener partes en privado y partes con la nube pública. También lo gestionamos, tenemos herramientas de monitoreo propio, desarrollo de monitoreo propio, o también nos integramos con herramientas de monitoreo de terceros o propias de los clientes. Tenemos un nivel 1, un call center propio nuestro en el cual atiende los llamados 24/7 y podemos dar una atención total a nuestros clientes, y obviamente también un nivel 2 en el cual cuando el caso ya es más crítico lo podemos resolver con especialistas más del lado de tecnología. Del lado de operación tenemos lo que vemos últimamente en los clientes que ya han migrado sus servicios a la nube hace un tiempo. Vemos que los costos de la nube se han incrementado y probablemente sean por temas de arquitectura, temas de diseño, que cuando se decidió ir a la nube quizás no se pensó porque no se conocía tanto lo que era el diseño cloud o esta nueva plataforma. Entonces acá ayudamos a repensar un poco esto, a ver cómo hoy tienen su plataforma y a optimizársela, no solo a nivel costos, intentando empezar a reducir a un costo que otro, quizás hacer un right sizing de sus máquinas o aprovechar ciertas tecnologías en la nube, sino también en lo que es la performance de la aplicación. Si esa aplicación podría rendir un poco mejor si se le hace cierta modificación, y también del lado de seguridad. Un tema no menor en el cual quizás cuando se migró o se empezó a trabajar en la nube, la parte de seguridad no se había revisado tanto, era un poco un gris. Entonces ahí también en estos servicios ayudamos con especialistas de seguridad en trabajar y ver si las políticas aplicadas son correctas, y armarle obviamente un plan de gobierno de nube, que también es algo que vemos muy requerido en nuestros clientes. El gobierno de nube, ¿no? ¿Quién es responsable? ¿Cuáles son los procesos que deberían ser? Bueno, todo esto es un trabajo en conjunto. Estos son un conjunto de servicios, no son rígidos, no están escritos en piedra. La verdad que siempre están abiertos a charlar y a ver qué de todo esto le sirve al cliente. Hay partes que le sirven, hay partes que no. Hay muchos clientes que quieren operar ellos la nube y nos quieren a nosotros como especialistas para ayudarnos en buenas prácticas o del lado de optimización. Y hay clientes que no, quieren que lo ayudemos en el 100% de la operación, y también lo podemos hacer. Así que el mensaje, digamos, final de este webinar es que cuenten con nosotros. Estamos súper cortos de tiempo, no queremos robarle más tiempo, queremos respetar la hora. Ya nos pasamos unos minutos. Pasar al siguiente slide. Le dejamos nuestro mail, el de Javi y el mío. Las preguntas que tengan, si fueron anotando alguna, compartan al correo. Igualmente le vamos a estar mandando la grabación y presentación de todo esto, y hay también un formulario en el cual también pueden preguntar. Así que los invito a preguntarnos, también a revisar qué caso de éxito tenemos, cuál es nuestra experiencia, certificaciones. Tenemos toda esa información a mano para compartírsela. Así que les agradezco. Sé que en esta época de COVID ahí tenemos una presentación tras otra presentación, webinar, charla con clientes. Así que les agradezco mucho el tiempo que se tomaron en escucharnos.
Muchas gracias y bueno, y esperamos contactarlos con ustedes por correo entonces.